Vamos a iniciar. El tema de hoy es gluconeogénesis. ¿Sí? Y vamos a empezar. Entonces, importancia biológica de la gluconeogénesis. Muchos tejidos, o algunos, bueno, en general todos los tejidos, pero hay algunos tejidos específicos que necesitan un aporte continuo de glucosa. O sea, que dependen básicamente de él, y si no está presente la glucosa, pueden, pues la palabra de desconectarse o ya no cumplir sus funciones reales, ¿verdad? Incluso generar muerte de las células. Entonces, ahí es donde está implícito uno, que es el cerebro, ¿verdad? Que depende de la glucosa como combustible primario. Otro puede ser el eritrocito, que básicamente el eritrocito utiliza la glucosa como único combustible. Entonces, por eso es tan importante vías emergentes, ¿verdad?, de síntesis de glucosa, si no tenemos el aporte de la glucosa de manera normal como fuente alimenticia. Entonces, se puede mencionar que el consumo de la glucosa en el cerebro son 120 gramos al día, ¿verdad? Es bastante en relación, miren, el organismo en general puede ser 160 gramos al día, y es bastante lo que consume el cerebro si vemos el consumo del organismo en general, que serían todos los tejidos, ¿verdad? Entonces se puede mencionar, ¿dónde podemos tener nosotros reservas de glucosa? En general podemos tener reservas de glucosa en varios líquidos corporales. Sabemos que hay muchos líquidos en nuestro organismo, dentro de las células, 20 gramos, y la mayoría de reserva de glucógeno nosotros en las células animales la tenemos como glucógeno, ¿verdad? Las reservas directas de glucosa solo son suficientes para cubrir necesidades de un día. Entonces, periodos más largos de ayuno implican la necesidad de sistemas alternativos de glucosa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de reservas, hablamos de esto, ¿verdad? Líquidos corporales, incluso el glucógeno, este nos puede aportar la glucosa suficiente para nosotros subsistir. Por eso había un dato y me decían en algunos grupos, y hoy también, es menos de 24 horas. O sea, 24 horas ya se puede activar. Esto va a variar según el substrato que utilicemos, ¿verdad?, como fuente, pero sí podemos mencionar de manera general que un día, o sea, 24 horas, podemos utilizar esta reserva, ¿verdad? Estar incluso la glucogenólisis, que ahí sería degradar el glucógeno para obtener glucosa. Esto está dentro de nuestro proceso normal de 24 horas, puede ser incluso durante la noche, ¿verdad? Y que durante la noche incluso utilizar glucógeno como fuente de energía o como fuente de producir, generar glucosa para obtener energía. Y también a mitad de la noche, madrugada, en algún momento, aunque en poco porcentaje, utilizar la gluconeogénesis, ¿sí? Aunque si se acaban las reservas de glucógeno, puede ya activarse en mayor porcentaje y subir la gluconeogénesis, ¿verdad? Por eso se menciona como de manera general 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis en sí es sintetizar glucosa a partir de precursores que no sean hidratos de carbono. Entonces, como ejemplos podemos aquí mencionar lactato, aminoácidos y glicerol. El lactato sabemos que lo obtenemos de la célula muscular en un proceso de anaerobiosis, ¿verdad? Inicia como un proceso de glucólisis, pero si se da un ambiente anaerobio, no se genera la fosforilación oxidativa, ¿verdad? No se genera todo lo que se genera dentro de la mitocondria, la descarboxilación, el ciclo de Krebs, y no se genera el ATP al final por medio de la fosforilación oxidativa. Entonces hay más o solo utilización de glucosa que termina en la fermentación láctica en el músculo. Este es un ejemplo donde podemos obtener lactato. Este sería un ejemplo porque los eritrocitos sabemos también que van a producir lactato. Bueno, los aminoácidos, donde obtenemos los aminoácidos de degradar las proteínas de la dieta, ¿verdad? O también proteínas propias que estructuran nuestro músculo esquelético. El glicerol es la hidrólisis, entonces, de los triacilgliceroles. Los triacilgliceroles es la manera en que almacenamos nosotros los lípidos
¿Dónde los almacenamos? En las células adiposas. O sea, la célula animal almacena en las células adiposas, que llamamos adipocitos, los triglicéridos. Entonces, al hidrolizarlos vamos a obtener el glicerol. Entonces, como ejemplos, podemos tener estos tres básicos, lactato, aminoácidos y glicerol, como fuente de la gluconeogénesis para poder sintetizar glucosa. Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno, porque también acá tenemos, miren, gluconeogénesis es síntesis de glucosa a partir de piruvato. Entonces, en general, como mencionamos antes, es lactato, de manera general, aminoácidos y glicerol. Pero, ¿qué sucede acá? ¿Por qué mencionamos el piruvato? Entonces, cualquier metabolito que pueda ser convertido a piruvato, por eso mencionamos el piruvato, u oxalacetato, pues puede ser precursor de glucosa. Entonces, los precursores gluconeogénicos se van a convertir a piruvato o bien entran a la ruta por conversión a oxalacetato o dihidroxiacetona fosfato. Entonces, este esquema nos ayuda mucho a entender de manera general, ¿verdad? Realmente todos los precursores. Si ustedes se dan cuenta, aquí está con las flechitas hacia arriba, o sea, ¿qué es lo que queremos sintetizar nosotros? Glucosa. Esto es la gluconeogénesis. Nosotros lo que queremos sintetizar es glucosa, bueno, ¿a partir de qué sustratos? Cualquiera que no sea glucogénico, ¿verdad? Entonces, que no sea carbohidrato. Dijimos ejemplos, habíamos puesto el glicerol anteriormente. Aquí está el glicerol. Entonces va a entrar como glicerol 3-fosfato, hidroxiacetona, que ya es un intermediario de la glucólisis. Si nosotros conocemos el concepto de glucólisis, que a partir de la glucosa se va a degradar en varias reacciones hasta obtener piruvato. Entonces aquí es una idea de decir que va a ser la gluconeogénesis como el proceso reversible. Vamos a ver a detalle que no es reversible como tal porque tenemos que sustituir las reacciones que son irreversibles, que nosotros sabemos que la reacción 1, 3 y 10 de la glucólisis son irreversibles. Entonces, también esto como intermediario de la glucólisis, viendo que entra acá el glicerol, puede sintetizar glucosa. Ahorita solo lo estamos viendo de manera general, solo para que ustedes vean cómo cada uno de estos sustratos que no son glucogénicos puedan entrar en la vía de la gluconeogénesis y ahorita vamos a verlo a detalle. Entonces aquí tenemos el glicerol, ¿bien? Aquí tenemos como base el piruvato. ¿Se recuerdan que habíamos visto? Aquí mencionamos que cualquier metabolito que pueda ser convertido a piruvato. Entonces aquí es donde entra el lactato. Porque nosotros sabemos que en la glucólisis, en el proceso normal de glucólisis, nosotros vamos a obtener como último producto el piruvato. Y si hay anaerobiosis, pues por la enzima lactato deshidrogenasa se va a producir lactato. Esta reacción es reversible y de lactato podemos obtener piruvato. ¿Sí? Entonces aquí está donde uno de nuestros componentes, dijimos, ya mencionamos el lactato, pueda convertirse a piruvato y de manera reversible convertirse a glucosa, o a partir del piruvato se puede sintetizar glucosa. Acá tenemos también, habíamos mencionado también que cualquiera como oxalacetato, y aquí tenemos el oxalacetato como tal, y aquí es donde convergen otros. Miren, estos son ejemplos de aminoácidos. En este caso, el aminoácido alanina puede ser convertido a piruvato, y entonces de manera que también puede sintetizar en la gluconeogénesis glucosa y otros aminoácidos que vamos a ver que ya pueden entrar a formarse o a convertirse a piruvato o a oxalacetato, ¿sí? A la hora de que se puedan obtener de otros aminoácidos, convertir a oxalacetato o formar oxalacetato, pueden entrar en la gluconeogénesis y sintetizar glucosa, ¿verdad? Aquí tenemos otros. Estos son los obtenidos de la degradación de los triacilgliceroles, que ahorita vamos a ver, que sería otra forma. Nosotros vimos que, o sabemos que el triacilglicerol o los triglicéridos tienen alcohol glicerol, que es este, que es el que entra de manera directa, y que también tiene ácidos grasos. Pero ¿qué les pasa a los ácidos grasos? Los ácidos grasos, vamos a ver que ellos pueden ir a la beta-oxidación. ¿Sí? La beta-oxidación es que los vamos a hidrolizar para obtener energía. En este proceso vamos
ahorita solo lo estamos mencionando, es lo que yo os digo, que ustedes por lo menos tienen que tener la noción o la idea de qué sucede con, pues, a dónde se van los ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos van a oxidación, beta oxidación, y específicamente los de cadena impar, oyen, puede obtenerse en su proceso de beta oxidación propionilcoenzima A, oyen. Entonces, los esqueletos de estos componentes que quedan de este proceso de beta oxidación de los ácidos grasos de cadena impar, entonces, de propionil, como es esto resumido, podemos obtener metilmalonilcoenzima A, y de metilmalonilcoenzima A, succinilcoenzima A. Y de succinilcoenzima A en un proceso podemos obtener, o sea, llegar hasta obtener oxalacetato, ¿sí? Entonces, si esto se puede, en ciertos procesos, convertir a oxalacetato, también puede ser fuente de síntesis de glucosa. Este es un proceso un poco más largo, pero como les digo, de manera general es como podemos enlazar y ustedes puedan conocer cómo podemos ir enlazando otros ciclos. Les digo, aunque se miren un poco complicados, pero acá, entonces también como los ácidos grasos en algún momento sí pueden entrar al proceso de gluconeogénesis, pero formando oxalacetato. Aunque nosotros miramos como básicos el glicerol, el lactato y los aminoácidos, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo van a entrar cada uno de estos. Ahora, el lactato como precursor gluconeogénico. Bueno, ya hablé bastante también aquí de manera general, pero sabemos que el lactato ya durante el ejercicio físico vigoroso, ¿verdad? Cuando se contrae el músculo, normalmente pues va a darse la glucosa, es la glucólisis, ¿verdad? Esto es un proceso normal. Si hay un proceso aerobio, ¿verdad? Se va a ir a la mitocondria, el piruvato va a entrar al ciclo de Krebs, va entonces poder hacer la reducción del NAD, entrar aquí y oxidarse en la cadena de transporte de electrones, ¿verdad? Va a suceder el ciclo del ácido cíclico o Krebs, cadena de transporte de electrones, todo el proceso normal. Pero, ¿qué sucede entonces cuando hay anaerobiosis, ¿verdad? Entonces, el NAD que se había reducido, formado acá, se va a, en la glucólisis, ¿sí? En la glucólisis, porque entonces ya no se va a efectuar esto, no entra a la mitocondria, entonces ya no va al ciclo de Krebs, sino que se va a, el NAD se va a regenerar, se va a oxidar por la lactato deshidrogenasa, es esto, y el piruvato, que era el producto de la glucólisis, por la lactato deshidrogenasa va a formar lactato, ¿verdad? Que esto ya lo conocemos. Entonces, ¿qué sucede con este lactato? El lactato como tal queda en un punto muerto en el metabolismo y debe convertirse de nuevo a piruvato, ¿verdad? Para poder ser metabolizado y reconvertido a piruvato en el hígado, como lo dije, y ya como piruvato ya vimos en la diapositiva anterior que puede regenerarse, o sea, puede entrar a la gluconeogénesis y sintetizar glucosa. De ahí vimos el glicerol. Ahora miren el glicerol como precursor gluconeogénico. Entonces, tenemos que, dijimos, ¿de dónde vamos a obtener el glicerol? Tenemos que, ya lo mencioné, en los adipocitos, en las células adiposas, la manera en que se almacena la grasa o los lípidos es como triacilgliceroles, que tienen en su estructura el alcohol glicerol y 3 ácidos grasos, 1, 2 y 3, unidos por enlace este, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a utilizar, si no hay glucosa, necesitamos entrar a gluconeogénesis, sintetizar glucosa a partir de glicerol. ¿Qué sucede en los adipocitos? Se va a degradar, se va a hidrolizar el triglicérido, ¿oye? Entonces, aquí es donde viene una lipasa. ¿Qué hace esta lipasa? Va a separar, va a romper los enlaces éster y separa los ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos van a beta oxidación, recuerdan que esto lo expliqué antes, aquí se van a unir los ácidos grasos a acetilcoenzima A, y era donde decíamos que se genera el propionilcoenzima A al final de la beta oxidación, pero de la cadena impar, y que en algún proceso de manera reversible pueden formar oxalacetato. Ahí es donde ingresan ellos, que es un proceso como más extenso, que le van a dar como más la vuelta a la manzana, diría, pero ellos también podrían generar en algún momento
oxalacetato y el oxalacetato entrará a gluconeogénesis. ¿Oye? Como estamos viendo, haciendo énfasis al glicerol, que es el que entra de manera más directa, entonces la lipasa va a separar los ácidos grasos que se van a beta oxidación y el alcohol glicerol como tal es el que queda acá. Bien, ahora ya está libre. Entonces acá después viene la glicerol-cinasa, ¿verdad? Que es dependiente de ATP y utiliza el ATP, libera ADP y el grupo fosfato lo va a colocar acá en el carbono 3 del glicerol y lo vamos a convertir en glicerol 3-fosfato. Posteriormente, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa va a, bueno, como es deshidrogenasa, miren, va a haber una reacción de óxido-reducción, hay una reducción de NAD participando como coenzima y convierte, entonces oxida el glicerol 3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato. Y se recuerdan que ya dijimos como dihidroxiacetona fosfato ya puede ingresar en, como intermediario, un metabolito intermediario en la gluconeogénesis y sintetizar glucosa, ¿verdad? Que aquí, esta es la misma, miren, esto es lo mismo que estamos viendo acá, solo que aquí estamos viendo que de una vez como, perdón, acá en esta, como dihidroxiacetona fosfato, va a entrar al proceso de la gluconeogénesis como un metabolito intermediario y sintetizar glucosa. Y de ahí tenemos los aminoácidos. Los aminoácidos como precursores de glucosa. Estos también son muy importantes. Aquí se complica un poco. Algunos compañeros me habían preguntado también anteriormente en la definición y se les confundía un poquito estos conceptos. Entonces los vamos a ver ahorita. Miren acá. Tenemos una variedad, estamos clasificando los aminoácidos. Si se dan cuenta, los clasificamos en glucogénicos, cetogénicos y unos que son ambos. Son tanto glucogénicos como cetogénicos. Entonces, ¿cuáles son los glucogénicos? Más que todo, lo que se dice es que utilizamos los esqueletos de carbono. Lo que nos interesan de los aminoácidos son los esqueletos de carbono. Estos son los que nos van a servir para sintetizar la glucosa. Entonces, hablamos muchas veces de los esqueletos de carbono, ¿verdad? Todos los carbonos que integran los aminoácidos son los que vamos a tomar para poder sintetizar glucosa. Los glucogénicos son los aminoácidos que en su catabolismo pueden generar piruvato. ¿No? Entonces vamos a ir viendo acá, miren, aquí tenemos el proceso normal, ya sabemos que de la glucólisis, bueno, podemos obtener piruvato. Pero también, entonces en este caso, hay aminoácidos, miren, aquí están descritos estos aminoácidos también al metabolizarse podemos obtener piruvato. Estos aminoácidos en el listado, y los tenemos acá, como alanina, ¿verdad? Serina, miren, aquí hay varios, cisteína, trionina, triptófano. Estos se consideran glucogénicos porque pueden formar a partir de ellos, de sus esqueletos de carbono, piruvato. Y ya sabemos que el piruvato puede entrar para sintetizar en la gluconeogénesis glucosa. También son glucogénicos los que generan alfa-cetoglutarato, que es este. Si se dan cuenta, aquí estamos enlazando, está el piruvato, acetil-CoA, y estamos ingresando a la mitocondria. Bueno, ingresamos a la mitocondria, esta es la descarboxilación del piruvato, y este es el ciclo de Krebs. Entonces, estamos hablando que cualquiera que pueda generar algún intermediario del ciclo de Krebs. En este caso, específicamente estos, ¿verdad? ¿Qué intermediarios del ciclo de Krebs o ácido cítrico? Está el alfa-cetoglutarato, ¿verdad? Y aquí tenemos, entonces, estos también son glucogénicos. ¿Sí? En nuestro listado, glicina, prolina, histidina, arginina, ellos son glucogénicos porque puedan generar un intermediario del ácido cítrico o ciclo de Krebs, en este caso el alfa-cetoglutarato. Estos también son glucogénicos, ¿por qué? Porque generan un intermediario del ciclo de Krebs o ácido cítrico que es succinil-CoA. Estos también, ¿verdad? Miren acá, glucogénicos porque generan fumarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs, al igual que los que puedan generar oxalacetato. ¿Sí? Estos dos pueden generar de una vez oxalacetato. Entonces, todos estos que están en rosado son los que consideramos glucogénicos, porque forman o piruvato o algún intermediario del ciclo de Krebs. ¿Y por qué todos estos son importantes, verdad? Porque ya sabemos que todos estos, al seguir el ciclo de Krebs, pueden formar oxalacetato. Y el oxalacetato puede ser una forma directa de sintetizar glucosa, o sea, de que entra directo a
gluconeogénesis. Entonces ahí estamos viendo todos los que son glucogénicos. Ahí vemos los cetogénicos. También vamos a utilizar sus esqueletos de carbono, van a poder formar glucosa. Lo que pasa es que también en este proceso ellos también tienen la capacidad de formar cuerpos cetónicos, como en este caso está el acetoacetato y el acetilcoenzima A. Entonces esto no lo diferencia. Entonces aquí vemos estos, miren, estos serían los cetogénicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos puedan generar cuerpos cetónicos también, que estos en algún momento, si son normales, se pueden generar de manera normal, pero si se acumulan demasiado estos cuerpos cetónicos, incluso puedan alterar el pH sanguíneo y en personas diabéticas generar cetoacidosis diabética, ¿verdad? Por acumulación de cuerpos cetónicos. Pero ellos también se pueden ir generando de manera normal. La cosa es que no se acumulen en exceso. Entonces, sintetizan acetilcoenzima A, son cetogénicos, o ya directamente algún cuerpo cetónico como este que es el acetoacetato. Y van viendo entonces que a partir de acetilcoenzima A también se pueden generar entrar la vía, que es una emergente de cetogénesis, ¿verdad? Ir formando cuerpos cetónicos. Entonces, por ello también el generar acetilcoenzima A los clasifica como cetogénicos, ¿no? Pero ellos también pueden formar, ¿verdad? Miren, intermediarios del ciclo de Krebs y por lo tanto pueden generar glucosa o sintetizar glucosa. Y de ahí los que son ambos, que tanto son glucogénicos como cetogénicos. Entonces aquí está la leucina, lisina y triptófano, que los podemos encontrar en los listaditos acá también, ¿verdad? Que son ambos. Entonces aquí para especificar la clasificación de los aminoácidos como precursores de la glucosa. De ahí la localización tisular. Entonces se dice que el hígado en un 90% es el que específicamente realiza gluconeogénesis, ¿verdad? Es el que más trabajo tiene en cuanto a gluconeogénesis, o sea, síntesis de glucosa a partir de precursores que no sean hidratos de carbono. El riñón es en un 10%. Estos son los órganos donde hay mayor síntesis de glucosa a partir de estos otros metabolitos, que es la gluconeogénesis. Entonces, aquí tengo estos datos. En algunos grupos habíamos hablado un poquito de esto y por eso me puse a buscar y sí encontré cierta literatura donde dice que el cerebro sí puede hacer gluconeogénesis. Por algunos que yo creo que un compañero me había mencionado, yo no lo tenía como dato como tal, porque específicamente se habla del hígado, el riñón y en algunos, que no lo puse aquí, que sí existe en células intestinales. Oye, que es muy poco porcentaje, pero sí en algún momento lo que se menciona de las células intestinales que puedan hacer gluconeogénesis es que sí se expresan todos los genes, o sea, sí se sintetizan las enzimas necesarias para gluconeogénesis, aunque no se ha visto como tal la gluconeogénesis que se esté efectuando como tal, sí se ha identificado que se expresan todas las enzimas que participan en este proceso. Por eso se puede decir que pueda efectuarse la gluconeogénesis. Pero también es muy poco, pero sí, como dice aquí, muy poco, pero sí puede efectuar el cerebro gluconeogénesis, y es a partir del lactato. Oye, por los que me preguntaron o me dijeron que habían leído, también busqué esta literatura para ser más claros, y sí el cerebro puede hacer gluconeogénesis en un porcentaje muy bajo, y sería a partir del lactato. Al igual que el músculo esquelético y el músculo cardíaco, que eso también sí lo mencionaron algunos compañeros, es muy poco lo que puede hacer como gluconeogénesis, pero sí puede efectuarlo, y aquí en estos más que todo es lo que mencionamos como el ejemplo del ciclo de Cori, porque ellos sí pueden metabolizar, ellos pueden producir el lactato, y cuando se va al torrente sanguíneo y se dice que se envía al hígado, pero en cierto momento se puede mencionar que ellos sí pueden efectuar gluconeogénesis, aunque es demasiado poca, o sea, no suple la necesidad que va a tener el cerebro como tal de glucosa. Oye, y por eso es donde entra el hígado y el riñón. Ellos sí generan abundante gluconeogénesis y sí pueden suplir las necesidades. Por eso dice acá,
ellos pueden hacer muy poco gluconeogénesis, no suple las necesidades. Entonces dependen de la gluconeogénesis del hígado y del riñón. Ay, y mucho entonces, como dice aquí, la gluconeogénesis del hígado y riñón van a liberar glucosa a la sangre que ya va a ir directo a estos tejidos, donde sí es muy importante también la presencia de la glucosa, y ellos van a dar el aporte más que todo de la glucosa como como también que se obtuvo de la gluconeogénesis para las necesidades de estos tejidos, ¿verdad? Porque ellos no van a suplir nunca con la gluconeogénesis poca que ellos realizan las necesidades de glucosa. Entonces es lo que dice acá, ¿verdad? La gluconeogénesis en hígado y riñón ayuda a mantener el nivel de glucosa necesario en sangre para cerebro y músculos puedan extraer, para que ellos puedan extraer la suficiente glucosa y poder atender las demandas energéticas. De ahí acá, entonces, tenemos, vamos a entrar ya al proceso como tal. Entonces, tenemos la glucólisis. Ya sabemos que en el proceso de glucólisis nosotros vamos a obtener nuestro producto final piruvato, que son 2 piruvatos, ¿verdad? Y entonces, la gluconeogénesis se puede decir que de 2 moléculas de piruvato, esto es importante, porque recuérdense que son 2 moléculas de piruvatos, porque estas son triosas, o sea, tienen 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, para obtener una molécula que es hexosa, de 6 carbonos. Entonces, de 2 moléculas de piruvato vamos a obtener la glucosa. Eso sería así de manera general y se vería bien simple, ¿verdad? Se vería simple de que fuera fácil que solo, bueno, glucosa, piruvato, y de glucosa de manera reversible, piruvato, ¿sí? Pero, sin embargo, como dice aquí, la gluconeogénesis no es solo el proceso reversible de la glucosa. Hay 3 razones específicas, o sea, hay razón termodinámica, ¿verdad? 3 reacciones de la glucólisis están desplazadas del equilibrio. Cuando están en equilibrio, quiere decir que hay igual proporción de substratos y productos, ¿sí? Y entonces eso hace que se vaya de manera directa hacia un lado o de manera inversa, ¿sí? Y que pueda suceder tanto de manera directa o de manera inversa, o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? De manera igual, ¿verdad? Y que esté en equilibrio, pero estas no están muy desplazadas del equilibrio y solo tienden a irse hacia un lado, o sea, solo a la derecha, digamos. Nunca hacia la izquierda, o solo de manera directa, nunca hacia la izquierda por la desproporción tanto de sus sustratos o productos. Entonces, se recuerdan en el proceso de la glucólisis como tal, no, esta es la gluconeogénesis, me voy a confundir, vamos a ver acá, porque esta la vamos a ver paso a paso. Entonces, ya nosotros identificamos bien las 3 reacciones que son irreversibles. Entonces, las 3 reacciones que son irreversibles en la glucólisis son las que tenemos que cambiar, las tenemos que sustituir por otras reacciones nuevas en la gluconeogénesis, solo esas 3. Las demás sí pueden suceder, como están en equilibrio, pueden suceder de manera inversa y no hay problema. Entonces, la primera era que la glucosa, ¿se acuerdan? Está la glucosa libre y viene la exoquinasa. La exoquinasa, con utilización de ATP, va a formar la glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Vamos a agregar en la estructura, en el carbono 6, el grupo fosfato. Esto lo vamos a dar rápido porque ya vimos la glucólisis, pero solo es como un repaso, ¿verdad? Vamos a liberar también ADP, un grupo fosfato libre y 2 hidrógenos, ¿ok? La fructosa 6-fosfato es la segunda reacción que vamos a cambiar, que es irreversible. Ok, en la glucólisis esta es la tercera reacción, donde la fructosa 6-fosfato, ¿sí? También con utilización de ATP, va a formar la glucosa 1,6-bifosfato. Solo tenían el carbono 6, pero también va a agregar en el carbono 1, utilizando un grupo fosfato y liberando esto como ADP, ¿verdad? Entonces esta es la segunda reacción que sustituimos, que es la tercera en glucólisis. Y de ahí la última reacción de la glucólisis, que era cuando el fosfonol piruvato, ¿verdad? Y vamos a tener ahí una molécula de ADP. Vamos a utilizar en esta reacción, ¿quién lo hace? La piruvatoquinasa. Ya, entonces, libera un grupo fosfato en la estructura, produce ATP, une un ADP, perdón, un ADP, y
va a formar ATP y nos queda el compuesto que era fosfonol piruvato como piruvato, ¿sí? Estas son las tres que son irreversibles y estas las tenemos que sustituir en la gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces, al sustituir, dice, ¿cómo vamos a formar el fosfonol piruvato? Porque sabemos que entonces, nuestro sustrato inicial va a ser piruvato. Dijimos que un sustrato inicial, piruvato, de manera reversible, vamos a obtener glucosa, ¿verdad? Pero entonces la primera reacción esta de la gluconeogénesis ya es la primera que tenemos que sustituir. ¿Cómo vamos a formar a partir de piruvato fosfonol piruvato? Entonces, dice formación de fosfonol piruvato. Aquí hay sustitución. En esta se daba en una sola reacción. Aquí si estamos viendo se va a ver en dos reacciones, ¿sí? Entonces, tenemos piruvato, tenemos CO2, eso quiere decir que lo vamos a carboxilar. Si se dan cuenta, vamos a carboxilar el piruvato. Más utilización de ATP y agua, vamos a formar por la piruvato carboxilasa oxalacetato. Como vamos a utilizar ATP, se va a liberar ADP y un grupo fosfato, ¿verdad? Miren, y la utilización del agua, vamos a utilizar los oxígenos y se van a liberar dos hidrogeniones. Aquí lo importante es que vamos a obtener el oxalacetato. Como dijimos que son dos reacciones, entonces de el oxalacetato, aquí va a utilizar otra fuente de energía que es GTP, la otra enzima es fosfonol piruvato carboxiquinasa, y vamos ya a volver a descarboxilar el oxalacetato, y vamos a obtener el componente fosfonol piruvato, y el GTP, como se utiliza como fuente de energía, se libera como GDP, y al descarboxilar el oxalacetato liberamos CO. ¿verdad? Aquí ya con estas dos reacciones sustituimos esta primera reacción. Bueno, de ahí vamos a sustituir la tercera reacción de la glucólisis, porque después, ya que tenemos el fosfonol piruvato, de manera reversible, ¿sí? Van a seguir sucediendo todas las reacciones de la glucólisis. Aquí está esto, mira. El piruvato, vamos a obtener oxalacetato, fosfonol piruvato. De ahí siguen las reacciones normales, ¿verdad? La novena, la octava, la séptima, la sexta, nos tenemos que saber bien, de manera reversible, sin ningún problema, hasta llegar otra vez a la tercera reacción, que es esta, que nuevamente la tenemos que sustituir. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es formar fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué es esto, verdad? En esta reacción, solo que ahora de manera reversible la sustituimos. ¿Cómo vamos a formar fructosa 6-fosfato? Entonces, tenemos fructosa 1,6-bifosfato, que es el producto, lo vamos a hidratar. Fructosa 1,6 por la fructosa 1,6-bifosfatasa, vamos a obtener fructosa 6-fosfato, y si nos damos cuenta vamos a liberar un grupo fosfato libre, y ya solo va a quedar en el carbono 6 el grupo fosfato. Y la última, de ahí se da la segunda reacción de manera normal, y de ahí es la primera reacción, la tenemos que sustituir. Y lo que tenemos que hacer es formar glucosa a partir de glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Entonces, formación de glucosa, tenemos glucosa 6-fosfato, la hidratamos, y la glucosa 6-fosfatasa es la que va a quitar el grupo fosfato del carbono 6, se libera como grupo fosfato libre y queda la glucosa como tal. Entonces, hasta ahí, de manera muy general, podemos ver cuáles son las que sustituimos. Vamos a ver igual cada una ahorita adelante, paso a paso. Entonces, este es un esquema bastante general, pero miren, aquí es donde yo les decía, bueno, tenemos la glucólisis, nosotros tenemos que tener bien seguro el proceso de la glucólisis, sabernoslo bien, cada reacción, ¿sí? Si sabemos bien este proceso, pues va a ser muy fácil aprender la gluconeogénesis, ¿sí? Que es una manera no al 100%, pero es un proceso reversible de la glucólisis, ¿verdad? Entonces tenemos la glucólisis, ya sabemos que la primera reacción, esta es irreversible, es la primera que tenemos que sustituir, ¿sí? Y la estamos sustituyendo acá, que sería la gluconeogénesis, que viene de manera inversa, ¿sí? Aquí tenemos de la glucólisis de glucosa, obtenemos piruvato. Ya sabemos que son dos piruvatos, ¿sí? Aquí tenemos la tercera reacción que vamos a sustituir y la enzima que la está sustituyendo. Ya habíamos visto que estas reacciones pues van a suceder de manera normal porque pueden ser reversibles hasta llegar a esta última, que vimos que es
de fosfonol piruvato a piruvato. Esto es como sucede en la glucólisis de manera normal, y que en la gluconeogénesis la vamos a sustituir por dos reacciones. ¿Sí? Entonces, de piruvato va a formar oxalacetato, y de oxalacetato fosfonol piruvato. ¿Sí? Este esquema también está muy bonito para que a ustedes les sirva como estudio, ¿verdad? Pero de una manera general. Y como les dije, vamos a ver de manera detallada, porque cada reacción, pues, aunque se ve un poco simple, tiene sus detalles. Entonces vamos a empezar siempre, como estamos en gluconeogénesis, ¿verdad? Empezamos desde piruvato. Este es nuestro primer metabolito, ¿verdad? O substrato. Porque de piruvato queremos formar glucosa. Entonces ya sabemos que la primera reacción es la que tenemos que sustituir. Entonces, ¿cómo vamos a formar el fosfonol piruvato a partir de piruvato? Es lo que explicamos anteriormente, solo que de manera detallada. Entonces, aquí ya mencionamos, aquí tenemos el piruvato. Dijimos que era una de 3 carbonos. Vamos a necesitar 2 piruvatos al final para producir una molécula de glucosa. Pero aquí estamos viendo cómo es el proceso de un piruvato, que se realiza en 2 pasos. Entonces, aquí ya hemos mencionado que una de las primeras reacciones, porque esta se da en 2 reacciones, ¿sí? Es la piruvato carboxilasa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Carboxilar el piruvato, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver quién es el que nos va a dar el CO2, ¿verdad? Que es el dióxido de carbono. El que va a aportar el CO2 es una molécula de bicarbonato. ¿Oye? Está en el medio, ella va a aportar el CO2. ¿Oye? Entonces vamos a ver que de aquí obtenemos el carbono y los 2 oxígenos de esta molécula de bicarbonato y lo estamos carboxilando. Estamos pasando acá, CO2, ¿verdad? Esto dijimos que era dependiente de ATP. Utilizamos una molécula de ATP. Entonces, el ATP se convierte en ADP, ¿verdad? Y en fósforo inorgánico, y estamos carboxilando, y ahora el piruvato carboxilado se llama oxalacetato. Y de ahí vemos la segunda reacción. Acá está. Esta sería como a detalle la carboxilación del piruvato, que sería el primer paso, que está acá. ¿Sí? Tenemos el piruvato, el bicarbonato en estructura, y vamos a obtener del bicarbonato el CO2, y este se va a carboxilar y se va a convertir en oxalacetato, la piruvato carboxilasa. Esta no solo necesita de ATP, miren, también necesita de biotina. ¿Recuerdan en la utilización de las enzimas, en este caso como una fuente, ¿verdad? Como su participación como coenzima, también la piruvato carboxilasa tiene este otro detalle. Entonces vamos añadiendo detalles a esta reacción, ¿verdad? La vimos de manera muy general al principio, pero ahorita vimos, o sea, no solo depende de ATP, también depende de biotina, la piruvato carboxilasa. Y la segunda reacción es la descarboxilación del oxalacetato y fosforilación también, ¿verdad? Del mismo, del oxalacetato, pero aquí vamos viendo que vamos consumiendo GTP. Entonces es lo mismo acá, ¿no? Vamos a partir de oxalacetato, por la fosfonol piruvato carboxilasa, que sería esta misma, ¿verdad? Pero vamos a utilizar GTP, vamos a descarboxilar el oxalacetato, ¿sí? Y vamos a colocar el grupo fosfato que lo obtenemos del GTP, se libera como GDP, y al descarboxilarlo también se libera el CO2, y colocamos el grupo fosfato haciendo el componente que ahora llamamos fosfonol piruvato, ¿sí? Entonces sería esta reacción. Aquí está lo mismo, ¿verdad? Que es el primer paso, la carboxilación del piruvato. Vimos el piruvato más bicarbonato, utilizamos el bicarbonato, de ahí obtenemos el CO2, y utilizamos ATP, tenemos el producto que es el oxalacetato ya carboxilado, y que sabemos que esta reacción también depende de biotina, no solo de ATP. Entonces, ¿qué sucede con esta reacción? También es otro dato, le vamos añadiendo más detalles. Esta reacción se realiza en la matriz mitocondrial. Esto es importante, jóvenes. ¿Oye?
Vamos añadiendo como más información a la reacción. Esta reacción se realiza en la matriz de la mitocondria. ¿Oye? Carboxilar el piruvato. Entonces, esta es catalizada por la piruvato carboxilasa, que ya vimos, ¿verdad? En la estructura tiene una región, esta enzima N-terminal, que tiene 300 a 350 aminoácidos. Esta región específicamente es un dominio. Este dominio es el que capta el ATP, porque sabemos que esta es dependiente de ATP. Y la región C-terminal es el dominio que capta o une a la biotina, porque sabemos que también es dependiente de biotina. Oye, esta es la estructura de la biotina como tal, de azufre acá, sulfídrico, chamillo, en su grupo sulfídrico, en la estructura, con un residuo de lisina acá. A este residuo de lisina es específicamente, este es perteneciente a la enzima piruvato carboxilasa, específicamente a este residuo de lisina es donde se une la biotina. Sabemos que la función de la biotina es transportador de CO2, ¿verdad? Entonces, por eso es dependiente, porque realmente este es el que se encarga de transportar el CO2, ¿verdad? Del bicarbonato al piruvato para producir oxalacetato. Esta dice que la biotina está unida por una cadena larga y flexible, que sería esta, y se une directamente al residuo de lisina. Entonces, aquí estamos, el mecanismo está aquí explicado como en 3 etapas, ¿verdad? Entonces, tenemos la fase 1, la activación del CO2, ¿verdad? El CO2 sabemos que lo obtenemos del bicarbonato. Aquí en la estructura no está el bicarbonato como tal, en esta está aquí grande, miren, el bicarbonato como tal, porque de ahí obtenemos el CO, ¿verdad? El CO2. Es dependiente también de esta enzima de ATP. Entonces aquí dice, está adenosin y fosfato, que es el ATP, ¿verdad? Aquí tiene 1, 2, 3 grupos fosfato. Entonces, y su base nitrogenada, que es un nucleótido, aunque no está la estructura como tal, porque esto depende de, entonces aquí tenemos el CO que obtenemos del bicarbonato, ¿verdad? Vamos primero a activar el grupo carbono, ¿verdad? O sea, el CO, vamos a activar, dice activación del CO por medio de el grupo fosfato que obtenemos del ATP, y lo vamos, si se dan cuenta, lo va a captar la biotina. ¿Oye? De primero solo lo activamos y el carbono se une al grupo fosfato y se convierte en carboxifosfato. Es una manera que lo vamos activando. Ya activado, ya unido el grupo CO2 al grupo fosfato que va a donar el ATP, formando el carboxifosfato, este se va a unir a la biotina. Oye, al unirse realmente a la biotina ya va a formar lo que tenemos aquí como el carboxinil, ¿verdad? Que ya está la biotina como tal, y ya tiene aquí también la biotina como tal, que es lo que dice aquí, unión del carbono activado, o perdón, del CO2 activado a la biotina, ¿verdad? Igual acá en este paso, si nos damos cuenta, esta es la biotina en estructura con el carbono. Ella lo que hace, su función es prácticamente transportarlo de un sitio a otro sitio, ¿sí? Para después entregarlo o unirlo al piruvato y que se forme el oxalacetato. Entonces el paso del CO2 desde biotina a piruvato sería el último, ¿verdad? Que es este de acá. El brazo unido de biotina permite el transporte del CO2 entre los dos centros activos de la enzima, ¿sí? Estos son los bracitos que transportan la biotina, ¿verdad?, a la enzima, que sería la carboxilasa, ¿verdad? La etapa de carboxilación de biotina depende de la unión previa de acetilcoenzima A. Ok, aquí prácticamente la presencia de la acetilcoenzima A es una activación alostérica. Entonces, este acetilcoenzima A es un control fisiológico. Entonces aquí ya mencionamos una control o regulación del ciclo de manera alostérica, ¿sí? Entonces, el acetilcoenzima, la presencia del acetilcoenzima que sea abundante, ¿oye? Puede activar
en cierto momento esta vía o esta enzima específicamente. Entonces aquí hablan de acetilcoenzima A como activación alostérica de la piruvato carboxilasa, ¿sí? Entonces, carga energética alta de oxalacetato como tal, vamos a dirigir esta vía hacia la síntesis de glucosa, ¿oye? Que haya alta presencia. Carga energética baja, en este caso de oxalacetato, entonces va a dirigir el ciclo hacia el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Entonces, la presencia de este en algún momento va a activar que, o sea, que se active esta enzima y que el piruvato entonces se dirija hacia el ciclo de la gluconeogénesis, ¿sí? O la no presencia, ¿verdad? Si está bajo, el acetilcoenzima, o sea, no está tan elevado, pueda entonces dirigirse hacia el ácido cítrico, al ciclo de Krebs. Recuérdense que el acetilcoenzima A es la primera molécula que tiene interacción con el oxalacetato para impresar el ciclo de Krebs y formar el citrato. Entonces, si hay exagerada acumulación de acetilcoenzima A, pueda desviarse, ¿verdad? Ya hay demasiada acetilcoenzima A para ciclo de Krebs, entonces sí, se pueda desviar hacia el gluconeogénesis. Entonces, este no es que vaya a participar en el ciclo como tal, sino que es una activación alostérica, ¿verdad? Esta molécula puede de manera alostérica activar a la piruvato carboxilasa y que entonces se dé la dirección hacia gluconeogénesis. ¿Oye? Ahora el transporte de oxalacetato al citosol y conversión de fosfonolpiruvato. Ok, en esta imagen, bueno, aquí lo podemos explicar muy bien. ¿Se recuerdan en la reacción previa? Vimos cómo el piruvato se convierte en oxalacetato, ¿sí? Y dijimos que esto sucedía en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, la reacción de la piruvato carboxilasa, que fue la que vimos anteriormente. Ok, entonces dice, la piruvato carboxilasa es una enzima mitocondrial, ¿no? Mientras que todas las otras enzimas de la gluconeogénesis son citosólicas. Entonces, ¿qué sucede? Convertimos el piruvato a oxalacetato, pero eso pasó dentro de la mitocondria. Tenemos que sacar este oxalacetato de la mitocondria para que ya el oxalacetato se dé la segunda reacción en el citosol y pueda seguir el proceso de la gluconeogénesis. ¿Oye? Entonces, aquí es lo que dice, se debe transportar el oxalacetato producido fuera de la mitocondria, ¿verdad? Lo tenemos que sacar de la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El oxalacetato va a ser reducido a malato. Oigan, ¿qué es lo que dice acá? El oxalacetato lo vamos a reducir a malato. La enzima es una malato deshidrogenasa. Aquí no está el nombre de la enzima, pero como es una malato deshidrogenasa, ¿ok? Quiere decir que va a haber utilización o una reacción de óxido-reducción. Y va a participar el NAD reducido oxidándose. Por eso, al oxidarse el NAD, como participación coenzimática, el oxalacetato se va a reducir a malato. Oye, el malato como tal sí va a poder ser transportado al citosol. Oye, el oxalacetato no puede salir por la membrana, no hay un transportador, una proteína que transporte el oxalacetato, del malato sí. Entonces, el oxalacetato se reduce a malato y el malato ya va a ser transportado afuera de la mitocondria y va a estar en el citosol. En el citosol prácticamente se va a dar esta reacción de manera reversible. El malato va a ser nuevamente reoxidado a oxalacetato y nuevamente hay participación del NAD. Y el NAD se va a reducir acá porque es una isocima. ¿Oye? Es una isocima de mitocondrial y citosólica. Aquí sería, perdón, malato deshidrogenasa, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan que esto no lo mencioné aquí? El malato es transportado al citosol. Este es un sistema que ya lo hemos escuchado o ya lo hemos visto porque es el mismo
que se utiliza en la lanzadera malato-aspartato. Oye, entonces es una manera de poder transportar el oxalacetato hacia afuera de la mitocondria. Muy bien, entonces el oxalacetato ya aquí afuera es el segundo paso que dijimos que era la segunda reacción, que el oxalacetato va a ser descarboxilado, es lo que tenemos acá. El oxalacetato ya está en el citosol, va a ser descarboxilado y fosforilado, ¿verdad? Por la fosfonol piruvato carboxiquinasa. Esta era dependiente de GTP y como dijimos que es descarboxilación, vamos a liberar CO2 al descarboxilar el oxalacetato y se va a formar el fosfoenol piruvato. Aquí está lo mismo, miren, el oxalacetato, ya que está afuera de la mitocondria, en el citosol, ¿sí? Vamos a descarboxilarlo. Esta es la estructura del oxalacetato, vamos a quitarle solo el CO2, ¿verdad? Aquí lo vamos a descarboxilar, se está formando este metabolito intermediario que es piruvato enolato, pero prácticamente de una vez, como vamos a utilizar GTP, solo el grupo fosfato del guanosil trifosfato, el grupo fosfato, se libera el GTP como GDP y se agrega en la estructura el grupo fosfato del oxalacetato que ya está descarboxilado y tenemos como producto final el fosfonol piruvato. ¿Ay? Esa sería la primera parte de la formación, o sea, de piruvato a fosfonol piruvato, que fue en 2 reacciones, pero recuerden que ahí el detalle es que el oxalacetato se produce en la mitocondria, tenemos que sacarlo de la mitocondria, entonces se da esa utilización de la lanzadera, y ya afuera el oxalacetato se convierte en fosfonol piruvato. Recuérdense que si hay alguna duda, me van preguntando. ¿Oye? Doctora, ¿Sí? yo tengo duda con la reacción del piruvato al oxalacetato. Ahí el bicarbonato se va a oxidar a dióxido de carbono, o no se obtiene de dióxido de carbono ahí. Sí, se libera como acá está el bicarbonato, acá, y prácticamente el dióxido de carbono que se obtiene del bicarbonato es el que va a ingresar directamente, como está en varias, ¿verdad? Es que no tengo la estructura del bicarbonato como tal, pero sí, la participación del bicarbonato es de esa manera, y al obtener el dióxido de carbono como tal, de la molécula que es el bicarbonato, sí, y el dióxido de carbono lo que pasa es que se va a integrar al piruvato y va a formar el oxalacetato. Entonces es una manera de carboxilarlo porque estamos introduciendo un grupo carbono, pero sí lo obtenemos del bicarbonato como tal. Acá, aquí está la estructura. Ajá, lo que tú como lo mencionas, ¿bien? El bicarbonato como tal, esto se pierde como OH, ¿verdad? Y más que todo es el dióxido de carbono lo que obtenemos como tal. Recuerden que incluso al añadirse a otro puede formar una molécula de agua, ¿sí? Que también en las reacciones obtenemos una molécula de agua y el CO puede formar acá, al carboxilar el piruvato, el oxalacetato. No sé si ahí está el contexto, más o menos, su pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces ahí terminamos esa, como les dije, a veces en las primeras pues se miraba simple, pero le vamos añadiendo detalles por todos los datos y todo lo que vamos añadiendo de que todo esto pasa una parte en la mitocondria y otra parte pues en el citosol. Y de ahí vamos a la segunda reacción que sustituimos. Entonces esta ya es otra. Aquí ya tenemos la conversión de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Esta es la tercera reacción de la glucólisis, que en la gluconeogénesis también la tenemos que sustituir porque no se puede dar de manera reversible. Entonces, lo último que vimos fue que se formó el fosfonol piruvato, ¿verdad? Ahí nos quedamos en el citosol, esto ya todo sucede en el citosol. Este es metabolizado por las enzimas normales de la glucólisis de manera reversible, ¿verdad? De manera inversa, en reacciones que están en equilibrio normalmente. Entonces,
Pero de ahí nos chocamos en esta otra reacción que era irreversible. Entonces también nos toca sustituirla, ¿verdad? Que es la hidrólisis de fructosa 1-fosfato, 1,6, perdón, bifosfato a fructosa 6-fosfato y grupo fosfato libre. Entonces, esta de manera irreversible no sucede, entonces la sustituimos. Tenemos acá la fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Y la queremos convertir a fructosa 6-fosfato. Entonces acá en la estructura lo que tenemos es que tiene esta fructosa en el carbono 1 y en el carbono 6 un grupo fosfato. La fructosa 1,6-bifosfatasa es la enzima que va a generar esta reacción y habíamos hablado de la participación de una molécula de agua, ¿verdad? Como hidratando, hablando de que puede ser una reacción de hidratación, pero también de liberación, por eso es bifosfatasa, ¿verdad? Liberación de un grupo fosfato. Entonces, obtenemos este producto que es fructosa 6-fosfato porque siempre va a tener su grupo fosfato en el carbono 6 y el único que pierde es el grupo fosfato del carbono 1, que se libera de manera libre. Entonces, esta es catalizada, como dije, por la fructosa 1,6-bifosfatasa, que también es una enzima alostérica, ¿verdad? Una enzima alostérica quiere decir que tiene regulación alostérica. Hay algunos metabolitos que la van a regular de manera alostérica. Esta enzima en sí es dependiente de un cofactor como el magnesio. ¿Sí? También entonces es regulada alostéricamente y entonces aquí entran estos metabolitos. La pueden regular, inhibirla alostéricamente en la AMP, la presencia de AMP, ¿verdad? Adenosín monofosfato, y también de la fructosa 2,6-bifosfato, que ahorita vamos a ver esto. Y también es activada, o sea, regulación alostérica, pero activación, la presencia de ATP, hablando energéticamente, ¿verdad? Y citrato. Entonces se activa cuando hay niveles energéticos altos y se inhibe cuando hay niveles energéticos bajos, porque esto refleja nivel energético bajo, AMP, y el ATP representa niveles energéticos altos, que son otras palabras que pueden encontrar ustedes. Y de ahí también tenemos la formación de la glucosa, que sería la última enzima, o sea, la última que vamos a ver que es irreversible. En la gluconeogénesis sería la última, en la glucólisis será la primera reacción. ¿Se recuerda? De glucosa formar un glucosa 6-fosfato. ¿Ah? Entonces, en este caso, es la última de la gluconeogénesis. Ya nos quedamos en que la fructosa 6-fosfato, que era la última reacción que vimos, formada se convierte a glucosa 6-fosfato. Bueno, en la mayoría de los tejidos, la glucosa 6-fosfato también se va a utilizar para síntesis de glucógeno. Bueno, esto también es importante. Miren, aquí nos está diciendo la glucosa 6-fosfato. Yo cuando me presentaron su mapa metabólico, les hacía énfasis en que la glucosa 6-fosfato es bastante importante, porque esa se puede desviar a muchas vías. ¿Oyen? Entonces, la glucosa 6-fosfato se puede ser el substrato para sintetizar glucógeno, o sea, glucógeno, ¿qué sería? Glucógeno, si me confunden, si no es glucogenoles, es glucogenogénesis, ¿ok? Sintetizar glucógeno, ¿verdad? Que son los conceptos que pueden encontrar. Entonces, o también la glucosa 6-fosfato se puede desviar a otra, que es la vía de las pentosas, que no la hemos visto y que la vamos a ver posterior, ¿verdad? Porque también en la vía de las pentosas, su substrato es glucosa 6-fosfato. Entonces, son vías que les digo que ya podemos empezar a mencionar, aunque no las describamos como tal. Ok, entonces, dice, razón principal por esto que en algunos casos la glucosa 6-fosfato puede ser mejor no para formar glucosa, sino para formar glucógeno, ¿verdad? Que sería el carbohidrato de reserva. La glucosa 6-fosfato normalmente no se difunde, ¿oyen? Fuera de la célula. Ella está como, es una manera de guardarla, de mantenerla guardadita dentro de la célula. ¿Oyen? Es que tenga el fosfato en el carbono 6 es una manera de candadito. Les explico yo a veces. Este candadito que tenga la glucosa, o sea, su grupo fosfato en el carbono
6 hace que se quede en la célula, ¿sí? Si le quitamos este candadito, o sea, el grupo fosfato en el carbono 6, va a quedar como glucosa libre y por algo se llama glucosa libre. La glucosa puede difundir al torrente sanguíneo y difundirse a cualquier tejido. Entonces es una manera de tenerla guardadita en la célula, ¿verdad? Que tenga su grupo fosfato. Muy el mantenimiento de la glucosa dentro de las células se realiza por dos sistemas. O sea, está la regulación de esta glucosa 6-fosfato como tal. La glucosa 6-fosfato, la enzima glucosa 6-fosfatasa es la que le va a quitar este grupo fosfato del carbono 6, ¿sí? Esta enzima, y la va a dejar como glucosa libre. Entonces la glucosa 6-fosfatasa es esta enzima, que es la que le quita el candadito, digamos, el grupo fosfato a la glucosa 6-fosfato, solo se encuentra presente en tejidos cuya función sea mantener los niveles de glucosa en sangre. Entonces está ahí donde los órganos que mayor tienen este proceso sería el hígado y el riñón. El hígado mayor función y el riñón. ¿Por qué? Porque si todos los tejidos tuvieran esta glucosa 6-fosfatasa, estaría como el libertinaje, diría yo, ¿verdad? La glucosa le quitamos su candadito, es la que la mantiene guardada, su grupo fosfato en el carbono 6, y si le quitamos esto, ella va a ser libre y se puede ir por el torrente sanguíneo donde quiera, a cualquier tejido, y podría generar hiperglicemias, ¿verdad? O estragos, digamos. Entonces, es una manera de regularla, ¿verdad? Y por eso esta enzima que la libera, que la convierte en glucosa libre, está solo en hígado y en riñón en menos porcentaje, porque este hígado, acuérdense que es importante, este regula los niveles de sangre, de glucosa en sangre, ¿oye? Entonces, ¿cómo se va a formar esta glucosa libre? La glucosa no es sintetizada en el citosol. Oye, la glucosa libre como tal no se sintetiza en el citosol. Está en el citosol como glucosa 6-fosfato. Ahí termina. Entonces, ¿cómo hace el hígado y el riñón? Dijimos que el hígado es el principal, pero también el riñón. Pero digamos, ¿cómo hace el hígado para quitarle este candadito, esta glucosa 6-fosfato? Si se dan cuenta, la glucosa 6-fosfato en esta imagen está en el citosol. Tiene que ingresar al retículo endoplásmico liso, específicamente el retículo endoplásmico liso, que es un organelo de la célula, el hepatocito, si estamos hablando del hígado, ¿sí? Que no está en el citosol. Y aquí es donde está en la membrana del retículo endoplásmico liso la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Entonces, la glucosa 6-fosfato es transportada al interior, ¿oye? Al lumen del retículo endoplásmico, ¿oye? Y ahí va a ser hidrolizada por la glucosa 6-fosfato, 6-fosfatasa, perdón, que está unida a la membrana. Entonces, aquí también vemos esto. ¿Bien? Vesículas del retículo endoplásmico difunden liberando glucosa a la sangre al fusionarse con la membrana plasmática. Oigan, entonces por eso está esta estructura aquí que es importante. Aquí tenemos una membrana lipídica que sería la membrana del retículo endoplásmico liso. Tenemos el lado citosólico y el lado que es el lumen, la parte interna. Entonces aquí tenemos que la glucosa 6-fosfatasa, esta es la glucosa 6-fosfatasa que está adherida que es la enzima, ¿verdad? Que está adherida a la membrana del retículo endoplásmico. Depende de una proteína estabilizadora que une calcio, porque esta reacción pues también usa como cofactor el calcio. Oigan, entonces esta proteína estabilizadora, que es esta que está acá en la imagen, es regulada o depende también de calcio, es la que permite la unión del calcio a esta reacción, y también utiliza un transportador. Hay una proteína que tiene su función como transportadora, aquí está como T1, que lo que va a hacer es que transporta la glucosa 6-fosfato al interior, al lumen, miren. Entonces la glucosa 6-fosfato que estaba en el citosol la introduce al lumen del retículo endoplásmico. La glucosa 6-fosfatasa en sí es la que rompe, hidroliza y separa el grupo fosfato y deja libre la glucosa. De ahí nuevamente la glucosa depende de un transportador que va a sacarla del lumen del retículo al citosol y ya va a quedar libre en el citosol.
Y recuérdense que es en el citosol del hepatocito donde sucede esto, ¿verdad? Ya queda aquí afuera libre, y también de transportar el grupo fosfato libre, un transportador tipo 2, hacia afuera. Ya queda la glucosa libre en el citosol, y esta puede ser difundida al torrente sanguíneo y a cualquier tejido. Entonces, en el balance global de la gluconeogénesis necesitamos 2 piruvatos, esto lo había mencionado al principio, ¿sí? Que son 2 piruvatos para sintetizar una molécula de glucosa. Necesitamos 4 ATPs, también necesitamos energía, porque recuérdense que como son 2 piruvatos, habíamos visto que en cada reacción era la utilización de un ATP, en cada reacción de piruvato que se va a carboxilar a oxalacetato, pero como son 2 piruvatos, son 2 4-ATPs. También habíamos visto la utilización del GTP en la segunda reacción, y como sabemos que son 2 piruvatos, entonces se van a mencionar que son 2 GTPs. También había entre las reacciones una reducción o oxidación de NAD, perdón, en la lanzadera, como el oxalacetato a la hora de transportarse de adentro de la mitocondria afuera. Bueno, entonces como es doble serían 2 NAD, y también la hidratación en alguna de las reacciones, utilización de moléculas de agua, ya quedan 2, entonces son 6 en total las que se van a utilizar. Lo que nos interesa aquí, pues prácticamente es que se va a producir una molécula de glucosa, ¿verdad? Pero en la fórmula pues obtenemos al final, por la utilización de estos componentes, 4 ADPs, 2 GDPs, 6 fosfatos libres, ¿verdad? Que se separaron acá, 2 NAD reducidos, oxidados, perdón, 2 NAD oxidados y 2 hidrogeniones, ¿verdad? Porque se utilizan moléculas de agua. Entonces, mientras que la reacción inversa de la glucólisis sería de esta manera, si solo fuera todo de manera inversa, miren, el costo extra de la gluconeogénesis es de 4 moléculas de ATP, si ustedes se dan cuenta. Y aquí, si solo fuera de manera reversible, serían 2 moléculas de ATP. ¿Oye? Pero sabemos que esto no se genera, si esto es lo que se da, ¿verdad? El costo extra de la gluconeogénesis es 4 moléculas de alto potencial de transferencia de grupos fosforilo, 2 ATPs y 2 GTPs. Bueno, si lo vemos doble son 4, ¿verdad? Se usa la energía del ATP y GTP para convertir una reacción energéticamente desfavorable, ¿verdad? Porque estas reacciones realmente eran energéticamente desfavorables, como es la reacción inversa de la glucólisis, que genera 20 kilocalorías por mol, en una reacción energéticamente favorable, que es menos 9 kilocalorías, realmente. Aunque lo veamos así, ¿verdad? A grosso modo, energéticamente hablando, es más favorable este proceso, que genera menos 9 kilocalorías, ¿sí? Que este proceso de manera general que genera 20 kilocalorías. Entonces, energéticamente hablando, al final es más favorable esto, por eso sucede de esta manera, y se sustituyen las otras reacciones, porque energéticamente hablando esto es desfavorable energéticamente hablando. Oye, aunque pareciera a simple vista que estamos utilizando más energía, al final, energéticamente hablando, esto es favorable, esto termodinámicamente o energéticamente hablando es desfavorable, y por eso se utiliza esta vía, ¿verdad? Y no se da de manera solo reversible, de todo el proceso reversible, y se sustituyen estas reacciones. La regulación de la gluconeogénesis. Bueno, aquí entran varios datos, ya un poquito explicamos de esto. La gluconeogénesis y la glucólisis están coordinadas, una de las vías está relativamente inactiva y la otra funciona de manera elevada. Como les dije, estas son como antagónicas, ¿sí? Si está sucediendo la glicólisis en una vía, o sea, hidrolizar glucosa para producir piruvato, esto, si se está dando la glucólisis, de alguna manera está inactivada la gluconeogénesis, que decimos que sería como la manera inversa de la glucólisis, ¿verdad? Entonces están coordinadas. Oye, si una está funcionando, la otra está inactiva.
razón, ambas rutas son altamente exergónicas. Vimos que la producción de ATP y utilización de la misma, entonces ambas son altamente exergónicas y podrían estar funcionando al mismo tiempo, ¿verdad? Con un resultado final de consumo de 2 ATPs y 2 GTPs por cada ciclo de reacción. Este sistema de control, vamos a ver ahorita, las cantidades y actividades de las enzimas características de cada ruta están controladas de tal manera que no pueden ser ambas rutas activas simultáneamente. Ambas son exergónicas, ambas podrían estar sucediendo al mismo tiempo. Ambas con el resultado de consumo de 2 ATPs y 2 GTPs por cada ciclo de reacción. Entonces, por esto es que las regulamos, porque ambas podrían estar utilizando en las mismas vías ATP. Pero entonces, ¿cómo es que las regulamos? La velocidad de la glucólisis, más que todo, es regulada por la concentración de la glucosa y de la gluconeogénesis por la concentración de lactatos precursores, porque como vemos, ambos podrían estar sucediendo. O sea, podría suceder la glucosa y la glucólisis y podría suceder la gluconeogénesis. Entonces, ¿cómo las regulamos si ambas podrían estar sucediendo al mismo tiempo? Tanto aquí estamos hablando de la concentración de sus substratos, ¿sí? Puede depender la velocidad de la glucólisis por la concentración de la glucosa, ¿sí? ¿Cuál es? Perdón. Ay, perdón. Y puede suceder la gluconeogénesis también por la concentración de sus sustratos, que podría ser el lactato, el piruvato, la presencia del glicerol o lo de los ácidos grasos. ¿Alguien había levantado su mano, había preguntado o tenía alguna duda? ¿No? Oí ahí algo, es que como no puedo ver las manitas, pero a veces oigo que... igual si tienen duda, pueden activar su micrófono y me preguntan. Entonces, algo aquí va. Bueno, entonces, como dijimos, realmente las dos podrían suceder al mismo tiempo, pero no. Lo que sucede en la célula es que si está dándose la glucólisis, esto va a inactivar la gluconeogénesis, o si está activa la gluconeogénesis de alguna manera, pues se inactiva la glucosa, y puede depender que se vaya en dirección hacia síntesis de glucosa por la presencia del sustrato, que sería la glucosa, o si se va en vía de gluconeogénesis, es porque no hay glucosa, ¿verdad? O sea, la presencia de los sustratos, ahí ¿quiénes van a ser? El glicerol, el piruvato, o el oxalacetato, los aminoácidos, ¿verdad? Entonces, es una manera también de qué va a hacer la célula. Y prácticamente, si no hay glucosa, es la causa por la que se activa la gluconeogénesis. Entonces, busca sus sustratos, que es piruvato, oxalacetato, ¿verdad? Ahora acá, también elementos de regulación. Entonces, miren acá tenemos, en este lado está la glucólisis. Y de este lado, aunque es de manera inversa, la gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden estar reguladas también cada enzima? Hablamos anteriormente de manera general, ¿verdad? Sus substratos. Ahora incluso vamos a ver que hay regulación de sus enzimas, específicamente. La regulación de sus enzimas. Y aquí tenemos la regulación, entonces, de la fructosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-bifosfato, la fosfonol piruvato, ¿sí? Y la primera, que sería bueno, estoy hablando de los productos, ¿verdad? Pero sería entonces de las enzimas como tal, ¿verdad? Fructosa 1,6-bifosfatasa y acá las enzimas. Entonces vamos a ver cada una acá. En la glucólisis, este es un dato igual que vamos añadiendo, ya habíamos mencionado cuando vimos glucólisis. Esta reacción de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato lo hace la fosfofructoquinasa 1 o fosfofructoquinasa 1, ¿verdad? Que es la tercera reacción, que se recuerdan que era una que era irreversible y entonces era regulada, ¿sí? Y acá tenemos la que la sustituye en la gluconeogénesis, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es la que hace este proceso de manera reversible, de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Entonces, en la gluconeogénesis habíamos hablado de ciertos componentes, ¿se recuerdan? Que podían activar bajos niveles energéticos y la otra era
el alto nivel energético, que sería lo antagónico. Entonces, en este caso, de manera alostérica, podemos mencionar que la fructosa 1,6-bifosfatasa puede ser inhibida, ¿verdad? O disminuye su actividad la presencia de AMP, que es sinónimo de niveles de energía bajos. ¿Oyen? Y acá sería la fructosa 2,6-bifosfatasa. Vamos a ver esta molécula ahorita adelante, que puede ser un inhibidor de esta enzima, que ahorita la vamos a ver. Y tenemos la fosfofructosinasa. Entonces, como caso contrario, miren, es inhibida por la ATP, ¿sí? Altos niveles, esto es sinónimo de alto nivel energético. Entonces, como hay mucho ATP, esto puede inhibir la glucólisis, ¿sí? De manera general, y podemos ver los otros acá, que son contrarios. Aquí como este va a activar, si estos activan la glucólisis, estos también, ¿verdad? Y aquí también tenemos el citrato. Si esta inhibe la glucólisis, esta la activa, que es el citrato, ¿verdad? Que va muy relacionado hacia lo que habíamos mencionado, que es cuando se tira al ciclo de Krebs o no, ¿verdad? Si se puede desviar a ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. Bueno, aquí siguen las siguientes, y en esta reacción, que sería la última, que es donde de piruvato formamos fosfonolpiruvato, tenemos que esta, que la hace en una reacción, la glucólisis la sustituye por dos reacciones, la gluconeogénesis, que por medio de la piruvato carboxilasa formamos oxalacetato, y de ahí por la fosfonol carboxilasa, fosfonolpiruvato. Y aquí es donde esta, específicamente la piruvato carboxilasa, es inhibida por ADP. ADP también puede ser sinónimo de niveles energéticos bajos y es estimulada o activada. Se recuerdan que hablamos alostéricamente por la presencia de acetilcoenzima A. Mucha acetilcoenzima A ya no se va a ciclo de Krebs, sino se desvía a estimular gluconeogénesis. Y de ahí acá, esta es inhibida, la fosfonolpiruvato carboxilasa, por ADP. Muy bien. Entonces, acá hablamos de regulación de la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, que es esta reacción, ¿verdad? Bien, esta reacción que vimos acá, ahora la vamos a ver a detalle acá. Entonces, de manera normal en la glucólisis, ¿verdad? Y aquí la manera que vimos hoy, que es la manera no reversible, sino la que sustituye. Entonces es lo que les expliqué antes. Miren, nivel elevado de AMP, ¿sí? Esto es sinónimo de carga energética baja. Necesidad de síntesis de ATP. Entonces esto dispara a producción de ATP por medio de la glucólisis, estimula la glucólisis. ¿Oye? Nivel bajo de AMP también. Y esto va relacionado, si hay comúnmente un nivel bajo de AMP, puede haber un nivel alto de citrato. Entonces, en relación. Esto es sinónimo de carga energéticamente alta. Esto inhibe la glucólisis como tal y estimula gluconeogénesis, ¿no? Y ambas enzimas son reguladas en el hígado por niveles de molécula señal fructosa 2,6-bifosfato. Es esta que está acá, que les dije que les iba a explicar. Entonces, ambas enzimas son reguladas en el hígado por los niveles de la molécula señal fructosa 2,6-bifosfato, cuyos niveles son bajos en ayuno. Esta molécula, la que estamos viendo acá, normalmente es bajo en ayuno, está muy bajo cuando hay ayuno, ¿sí? Y recuérdense que cuando hay ayuno, activamos gluconeogénesis, ¿sí? Está baja. Cuando está baja, estimula gluconeogénesis. Y cuando está elevada, va a estimular glucólisis. ¿Oye? Debido a efectos antagonistas entre insulina y glucagón también, ¿verdad? Aquí entra un poquito el juego de la insulina y el glucagón, que prácticamente la insulina va relacionada a que la insulina va a estimular hormonalmente, ¿verdad?, la glucólisis, y el glucagón en sí va a estimular, es la hormona que estimula la gluconeogénesis, porque son antagónicos.
Entonces, en ayuno se activa la gluconeogénesis en hígado para suministrar los niveles de glucosa en sangre necesarios para cerebro y músculo. Y aquí vamos a ver la fructosa 2,6-difosfato, que es esta que mencionamos acá. ¿Sí? Fructosa 2,6-difosfato. ¿Qué es esta molécula que es tan importante? Entonces dice, la fructosa 2,6-difosfato es una molécula, un intermediario, un metabolito que efectúa una regulación alostérica. ¿Oye? Es un activador alostérico de la fosfofructosinasa y un inhibidor alostérico de la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es lo que, regresando acá, vimos acá. ¿Sí? Entonces, esta activa la fosfofructoquinasa, ¿sí? Pero también inhibe la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces estamos viendo cómo está de manera antagónica, ¿verdad? O va a estimular glucólisis o va a inhibir gluconeogénesis. Entonces, una concentración alta de fructosa 2,6-bifosfato estimula glucólisis. Una concentración baja de fructosa 2,6-bifosfato estimula gluconeogénesis. ¿Ok? La concentración de esta molécula en la célula va a depender del balance entre sus síntesis. ¿Quién la sintetiza? Entonces dice, es catalizada por fosfofructoquinasa 2. Y ya sintetiza esta enzima, la fosfofructoquinasa 2, sintetiza fructosa 2,6-bifosfato. O su degradación, ¿quién la degrada? La degrada la fructosa bifosfatasa 2. Oye, las actividades de estas enzimas forman parte de una enzima que es bifuncional y está controlada por fosforilación o desfosforilación. Entonces, tanto la fosfofructoquinasa 2, que la sintetiza, o sea, que sintetiza esta, como la fructosa bifosfatasa 2, que degrada esta, están unidas. Miren, aquí la vemos unidas. Entonces, aquí también están unidas. Activan como enzimas bifuncionales. ¿Qué quiere decir? Que están unidas y trabajan juntas, ¿sí? Y son bifuncionales. ¿Y por cómo se va a activar o inactivar una? Por fosforilación. ¿Oye? Entonces aquí tenemos, miren, esta es la fosfofructoquinasa 2. ¿Sí? Que dijimos que sintetiza fructosa 2,6-bifosfato. Y aquí tenemos la fructosa bifosfatasa que la degrada esta molécula. Muy bien, entonces, ¿qué lo va a activar o inactivar cada uno? Entonces, aquí vemos la utilización de ATP de esta proteína sinasa dependiente de AMP. Entonces, aquí es como señales, ¿verdad? Hay AMP cíclico que va a activar proteína sinasa que es dependiente de ATP, ¿sí? Que la utilización del ATP prácticamente es por la utilización del grupo fosfato, ¿sí? Si está desfosforilada, aquí se dan cuenta, está desfosforilada, y aquí está fosforilada. Si está desfosforilada, la que está activa en esta enzima que tiene dos funciones, ¿verdad? Es bifuncional. Si está desfosforilada, está activa la fosfofructoquinasa 2. Miren, aquí está activa. Y esta está inactiva. ¿Qué quiere decir entonces? Si esta está activa, se va a sintetizar mucha fructosa 2,6-bifosfato. Va a estar elevada. ¿Y esta que dijimos? Esta fructosa 2,6-bifosfato estimula glucólisis e inhibe gluconeogénesis. ¿Sí? Y acá, si se fosforila, al fosforilar esta enzima bifuncional, ¿qué hace? Activa fructosa bifosfatasa 2 e inactiva la fructosa, la fosfofructosinasa 2, perdón, ¿verdad? Y activa la fructosa bifosfatasa 2. Entonces, ¿qué sucede si se activa esta parte de esta enzima que es bifuncional? Se va a degradar
la fructosa 2,6-bifosfato, entonces va a estar disminuida porque la va a degradar. Si esta está disminuida, ¿qué sucede? Inhibe glucólisis y estimula gluconeogénesis. Y si se dan cuenta, incluso acá hay participación del glucagón. El glucagón tiene función antagónica de la insulina. Aquí mencionamos al glucagón como tal. El glucagón puede tener la activación del AMP cíclico, de la proteincinasa, que va a utilizar ATP, y el grupo fosfato para ya sea fosforilar, ¿verdad? Al fosforilar, activar la degradación de la fructosa 2,6-bifosfato, que esto va a estimular gluconeogénesis. Y si desfosforila, ¿sí? Aumenta la síntesis de fructosa 2,6-fosfato, estimula glucólisis y inhibe gluconeogénesis. ¿Sí? Entonces sería la participación de este metabolito, de esta molécula, que está aquí descrita, en la inhibición o estimulación de gluconeogénesis. Y acá, la regulación, no, esta es esta misma, no, la regulación de la conversión de fosfonol piruvato a pruvato, que sería la última. Entonces acá también, bueno, esta ya la habíamos visto en la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Específicamente, la piruvato sinasa, la regulación alostérica de la acetilcoenzima A y del ADP, en ambas, y antagónicamente acá, entonces, bueno, y aquí tenemos la piruvato sinasa, que esto es en glucólisis, que es regulada por la fructosa 1,6-bifosfato, ¿verdad? En la presencia de ATP y alanina, inhibe, ¿verdad? Mucha presencia de ATP inhibe la glucólisis. Hay mucha energía, inhibe la glucólisis porque la finalidad de la glucólisis es producir ATP, al igual que la presencia de alanina. Entonces, carga energética alta, con niveles altos de precursores de glucosa, ¿verdad? En este caso, carga energética alta de ATP inhibe la glucólisis y gluconeogénesis, la presencia también de precursores altos de glucosa, como lactato, piruvato, ¿verdad? Esto va a estimular gluconeogénesis o aminoácidos. Entonces, de manera general, igual también regulación de gluconeogénesis y glucólisis. Las cantidades de las enzimas claves de glicólisis y gluconeogénesis también están reguladas por el control de su expresión genética. Entonces, la insulina, que sería una hormona, aumenta la expresión genética después de la ingesta de alimentos, ¿verdad? Y la insulina va a estimular también la expresión de las enzimas fosfofructoquinasa, piruvatoquinasa y la enzima bifuncional, ¿verdad? ¿Vimos? Y también, entonces, el glucagón aumenta su expresión, pero cuando hay ayuno. ¿Oye? Cuando hay ayuno, miren que es antagónico, ¿verdad? Entonces, cuando se aumenta el glucagón, este inhibe la expresión, entonces como es como antagónico, de fosfofructoquinasa, piruvatoquinasa y la enzima bifuncional. También el glucagón estimula la expresión de fosfonol piruvato carboxinasa y fructosa 1,6-bifosfato, que recuerden que son enzimas necesarias para que suceda la gluconeogénesis. Ahorita terminamos con esta, que es la de lactato y el ciclo de Cori. Entonces, relaciones intercelulares en la síntesis hepática de glucosa. Oye, el lactato producido en el músculo esquelético, ya sabemos que lo puede producir de manera anaerobia el músculo esquelético y de manera normal los eritrocitos, porque los eritrocitos no tienen mitocondria, entonces ellos en su proceso normal van a producir lactato, ¿verdad? Entonces el lactato es una fuente de energía para otros órganos. Ya dijimos que a veces pues se queda ahí perdido y cómo lo utilizan las células, ¿verdad? Entonces, durante el ejercicio vigoroso, cuando el músculo esquelético pasa de la glucólisis a anaerobiosis, va a dar esta reacción y se va a producir lactato.
Esta imagen ya la habíamos visto, ¿verdad? El lactato queda muerto como tal y debe convertirse a piruvato. Y es donde se da esto que mencionamos, que es el ciclo de Cori, que es la última diapositiva. Entonces, el lactato producido en músculo esquelético, acá está, ¿verdad? En el músculo, esta es la célula del músculo, se da la glucólisis, que normalmente va a producir piruvato, pero si hay ejercicio vigoroso, entra en anaerobiosis y va a producir lactato, ¿verdad? El lactato puede, entonces, ir al torrente sanguíneo y lo puede captar nuevamente el hígado, ¿sí? Transformarlo en piruvato, y de piruvato entra a la gluconeogénesis para formar glucosa. Y la glucosa, el hígado después, la puede liberar a la sangre como glucosa libre. En la sangre, pues ya puede irse a cualquier tejido que necesite glucosa como aporte, ¿verdad?, de energía. Entonces, bueno, esto es lo que dice acá. De manera resumida, es el que llamamos ciclo de Cori, ¿no? El lactato puede también permear a células del músculo cardíaco, esto es importante, donde es también oxidado a piruvato, pero pasando posteriormente al ciclo del ácido cítrico y cadena transporte de electrones para producir ATP, que también puede ser una forma, ¿verdad?, de utilización del piruvato, o que entre a gluconeogénesis, ¿verdad?, el piruvato como tal, que también podría entrar a gluconeogénesis y sintetizar glucosa. Yo creo que ahí terminamos.